Estos. Ok. Bueno. Eso fue Rage Against the Machine, bandota de las bandotas. Traducido al español o al castellano es La Furia contra el Sistema. Muy ad hoc, ¿no? Para lo que está pasando, para los de Frena. Muy chida rola, ¿no? Rage Against the Machine, una bandota de Los Ángeles, California. Ahí nada más para que vean, hicieron un concierto en Wall Street en 1997 y los metieron al bote a los cabrones, ¿no? Entonces los metieron al bote, los entambaron y ¿sí los conoces, Tania? Mira, más o menos, exacto, es Sleeping on Fire. Es una gran banda, de las pocas bandas que en el rock, en sus letras aplicaban o metían rollos de, ¿cómo se llama? Letras políticas, ¿no? Hay pocas. No necesariamente el rock tiene que ser político, ¿no? Pero creo que el rock era eso, ¿no? Era contestatario, hablaba de cosas interesantes. Pues, incluso pues el punk, ¿no? El punk fue eso, ¿no? En los suburbios de Inglaterra, pues era el obrero cansado de ser obrero y pues para no aburrirse tenían que formar bandas. Entonces, de lo que les gustaba, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, ahí en Inglaterra, por ejemplo, pues se creó el punk. Algunos dicen que fue en Estados Unidos, pero creo que fue en Inglaterra. Y bueno, entonces, pues el rock en cierta forma es esa parte de inconformidad cuando eres joven. Y esta banda de Rage Against the Machine pues tiene muchos tintes políticos. De hecho, Zack de la Rocha y Tom Morello visitaron mucho Chiapas en los 90s, 94, 96, 97. Se les veía mucho allá en Chiapas, en la Selva de la Canona, junto al subcomandante Marcos. Y bueno, eran medios payasines, fresas, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que de lejos vi al Zack de la Rocha con sus rastas. Y bueno, era muy difícil en aquel momento en Chiapas conseguir un disco de ellos. Estamos hablando de 1996. Y era muy difícil conseguir en Chiapas, en ese rancho, un disco de ellos. Y bueno, y muy ad hoc. Ayer, antier, una manifestación a nivel nacional, todos ustedes saben, ¿no? Y estuvo muy gruesa, ¿no? En muchos sentidos. Un movimiento nacional que apoyamos, pero bueno, nunca deja de ser nunca deja de haber infiltrados. Y bueno, entonces, muy ad hoc, estaba escuchando este disco. Últimamente hace falta bandas así. Bueno, en la sección de acá, a mí qué rayos me importa, empieza esta clase, ¿ok? Y ya saben, el examen final va a ser el soundtrack del curso, si es que abusados, ahí le van anotando qué es lo que escuchamos en cada clase. Bueno, empezamos la clase de hoy. Les dejé que estudiáramos varias cosas. Creo que les pedí el teorema de Bloch, si no me equivoco. Jessica acaba de entrar. En la clase pasada no entraste, ¿verdad, Jessica? Por tu clase pasada, ¿verdad? Entonces se te cruzan, ¿no? Ok, pide las notas con Constantino y creo que Constantino no entra hoy porque también le pasa lo mismo, creo, parece ser. Paola está presente, Ramón creo que también, Alan. Ah, no, sí está Ramón. Ahí está Ramonsky, ¿verdad? Karen, Juan Carlos,
A ver, este no lo ubico. Eduardo Martínez. Mira, Oscar Eduardo Martínez, ni sabía que era usted. Sí, él está de este grupo o apenas está apareciendo este compañero. No sé, Creo que es nuevo que llevo ingreso. varias clases, de hecho. Sí, no te escuchas bien, Sí, pero creo que es la primera vez que lo veo. A ver, no, como que. platícame de su vida, porque pues ya, yo ya conozco a Juan Carlos, el más sonriente del curso, pero después del curso se le va a acabar la risa, ¿no? O sea, es que Ya se me está acabando. ya se le está acabando, ya lo sé. Ya. Si te va la luz, ya te dije, un diablito, ¿eh? El vecino o lo que sea, pero aguas. No, creo que usted no lo había visto, Oscar Eduardo. Sí, que de hecho hasta una vez Maya. le tenía enfocada una cruz y me dijo que la quitara. Ah, usted es el de. Ay, Cruz, no, sáquese. Sí, la tengo acá arriba. No, 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 sáquese. Ahí está. Voy a estudiar otra cosa, pero física no. Maya, ¿sí está Maya? Maya, sí está Maya. Conectada, seguimos sin internet. Bueno, vamos a empezar. Aquí estoy, doctor. Sí, ya. Aquí. Sigue sin cámara, ¿verdad? Sí, es que no me ha llegado. Como no estoy en la ciudad, sino estoy como en un ranchito, pues tarda un montón en llegar las cosas que pido. Y así. Ok, ok. ¿En qué ranchito vives? ¿Aquí en Querétaro o en Guanajuato? Ah, casi llegando a Guanajuato. Casi O sea, llegando justo. está entre, Ajá. antes de, ¿cómo se llama este poblado de acá? San José el Alto, creo que es. Ah, sí, lo ubico. San José del Alto. Muy bien. La hermana república de San José del Alto. ¿No es donde venden muebles y toda la onda? ¿No es rumbo a Celaya? Ah, no, ese es otro. Ese creo que se llama Paseo el Alto. Ah, Paseo del Alto. No, sí, me dijeron que estaba muy peludo ahí, ¿no? No, está muy feo. Ahí Y acá Sí, también en ¿verdad? Celaya está feo. Ay, todos. Ay, no, pues es que yo. ¿Qué están haciendo en Celaya? Se supone quédate en casa, ¿no? ¿Qué? Pues no sé, ya se supone que ayer mataron a varias personas. Órale, No no, sí, estoy muy está enterado, pero grueso. eso dicen. Está grueso. De hecho, fui a Celaya el año pasado a visitar a un amigo y la verdad sí se siente muy, muy pesado el ambiente. No vuelvo a ir a Celaya. Fui porque me invitaron a un cumpleaños, pero no vuelvo a ir. Ok, bueno, entonces quedamos, lo último que vimos en clase, ¿me recuerdas, por favor? Denise, por favor. Lo último que vimos en clase fue que acabamos como de darlos, como aclarar lo de la energía, la temperatura de Fermi. Acabamos esas diapositivas Ujú. y íbamos a pasar a las otras me parece que era de potencial, bueno, energía potencial o algo así. No me acuerdo cuáles íbamos a pasar, pero sí. Ya, creo que vimos la última clase, vimos la parte de energía de Fermi, ¿no? O sea, la función de distribución con sus límites, ¿no? Y vimos que en los límites esta energía de Fermi, uh, cómo sabía temperatura T igual a cero, ¿no? Creo que eso lo explicamos, ¿no? Con los límites, con la función de distribución y todo eso, ¿no? Sí, eso sí lo vimos, creo que al final. Bueno, les pedí que estudiaran y revisaran lo que era el espacio de Hilbert y la notación de Dirac. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Bueno, miren, vamos a cambiar de dinámica. Me voy a conectar a mi otra computadora. Este, tengo un pizarrón por ahí y vamos a empezar a ver la notación de Dirac. No se desconecten y por favor, Jacqueline, me dejas entrar, por favor, ¿no? Digo, y si Jacqueline no me deja entrar es porque va a aplicar la regla, pero estoy pidiendo permiso, ¿sale? Entonces, aguántenme 2 minutos, me voy a conectar en la otra computadora. Gracias. Sí, Doc.
Estoy hablando como güey, no he activado el micrófono. ¿Alguien puede compartir su pantalla para ver si se ve bien el pizarrón? Jacqueline, si está presente, puede hacer eso. Sí, sí, acá. No sé cómo se vea. No puedo ver. Gracias, Jacqueline. Órale, 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 hay un eco ahí que es bien raro. Ahí está. Sí, se escuchó algo bien raro, yo no fui yo. Yo ya me estoy viendo. Bueno, ok. Hola Karen, ¿cómo estás? Te acabas de ir. Buenas tardes, bien, ¿y usted? Bien, bien. Paola, ¿qué onda, Pao? Hola, profe. Felipe, ¿dónde está Felipe? ¿Dónde estás? Ahora sigues en el ciber o estás en tu casa. No, estoy en mi casa. Felipe. Qué mala onda, Felipe, ese día que los mandé a descansar estabas en el ciber, cabrón. Pues así Sí. es la vida, ¿no? Bueno, sí se ve el pizarrón. Bueno, vamos a ver ¿Todos ven? ¿Todos están bien? ¿Sale? Yo quiero ver si se ve bien esto. A ver, ¿me pueden decir si ven ahí todo? ¿Ven este punto? ¿Lo ven? No. No, No, doctor. A ver, déjeme ver. Ya, ¿Ya? me parece que sí. ¿Sí? ¿Descansalo bien o más atrás? Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Creo que... Bueno, vamos a ver el experimento, la anotación de Dirac. Vamos a ver un poquito la anotación de Dirac para que empiecen a trabajar o leer artículos. La anotación de Dirac, o también se llama la anotación matricial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ustedes saben en la ecuación de Schrödinger, ustedes manejan esta notación. H de phi igual a E independiente del tiempo, donde H lo definimos como menos H barra cuadrada entre 2m por la parcial de, en este caso le vamos a poner en X, más un potencial en X, ¿ok? Entonces, esta notación de Schrödinger está dada por la notación, una ecuación diferencial. Esas son ecuaciones diferenciales. La diferencia es que vamos a pasar un espacio abstracto, se le va a llamar espacio de Hilbert, ¿vale? Y que va a estar denotado por dos cosas, que se le va a llamar bra y se le va a llamar ket. ¿Ok? Es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a ver esta parte. Es un espacio, fíjense. Hay muchos libros que pueden leer de esto. Les recomiendo leer el CETIL. No sé si se los di o ya lo bajaron. Es mecánica cuántica, mecánica cuántica, se llama Quantum Mechanics, de Cetili. Es muy buen libro y la anotación de Brasiquets. Les voy a decir qué capítulos tienen que leer.
Perdón, no tengo aquí el libro, lo tengo en mi cubículo. Pero creo que es el capítulo 4 o 5 del Sequil, no me acuerdo. Ahí vean la notación de Brassiquets. Vamos a definir, es un espacio de dimensión. Un espacio de dimensión finito. Es decir, un espacio de dimensión n. En donde vamos a definir un poquito, vamos a llenar un poco, esta notación es muy abstracta. Este es el espacio de los kets. Por lo tanto, si yo defino un espacio de los kets, es un espacio algebraico, el espacio de los bras queda determinado. ¿Sale? DC significa dual complement, complemento dual. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Si yo defino, o en ese espacio defino los kets, automáticamente está definido los bras. ¿Sí? Un ejemplo, si yo defino la coordenada X acá, por ejemplo, en este espacio va a estar definido X gorrito. ¿Sabe? Vamos a ver cuál es las propiedades de cada uno de los espacios. Simplemente, si yo trabajo con un bra, automáticamente el ket existe. Entonces, es un espacio dual, se le llama. ¿Ok? En mecánica cuántica, fíjense, un estado físico está representado por vectores de estado. Este vector de estado se representa en esta notación, en un estado físico. La notación que se sigue se llama un ket. Este es el espacio físico. Y lo vamos a denotar como este es un ket. Este es un estado físico. ¿Sí? Rayita, alfa es lo que después voy a ver qué es, pero es mayor que, ¿sale? Este es un ket. O sea, un espacio físico está representado por un ket. A ver, ¿qué es un ket? Un ket, matemáticamente, tiene propiedades de álgebra lineal, es aditiva, se le multiplica está el neutro aditivo, tiene el inverso, etcétera, etcétera. Tiene operaciones básicas de álgebra lineal, que son 2, suma y multiplicación, acuérdense. Pero el ket en física, mecánica cuántica, este ket tiene toda la información. Creo que a ustedes yo les había dicho que la analogía de la función de onda, esta es otra forma de ver qué es la función de onda. Ustedes trabajan con la función de onda, que es f de x, la parte probabilística, pero también en este caso, el ket tiene toda la información del estado físico. ¿Cómo le saco esa información del estado físico? Tengo que operarlo, tengo que aplicarle un operador. Entonces, ustedes ya han visto esta notación, de alguna manera. Por ejemplo, un operador le voy a aplicar a un estado físico, me va a dar un eigenvalor. Este es un eigenvector, un operador aplicado a un estado físico me da un eigenvalor. Aquí, curiosamente, este eigenvalor o esta expresión es la ecuación de Schrödinger. El operador es el hamiltoniano, donde su eigenvalor va a ser la energía. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes trabajan, este es el ket. Ustedes en la forma matricial, este es un ket. Y en la forma íntegro diferencial, es la función de onda de x. ¿Ok? Hay mucha diferencia en esto. Mucha diferencia en la notación. Pero el contenido físico es esto. Esta notación del ket no tiene sentido físico. Lo mismo que la función de onda. La función de onda contiene la información de un estado, de una partícula. Pero ¿cuándo tiene sentido físico? Cuando le saco la probabilidad, la densidad de probabilidad ya es el sentido físico. Pero aquí no tiene sentido físico. Entonces, cuando yo me refiero a un bra, si yo tengo phi,
En el espacio dual o complemento dual, este es un bra, por lo tanto, el bra va a ser así. Aquí es mayor que y esto es menor que. Esto es el ket y esto es el bra. ¿Vale? Hay mucha, ¿cómo se llama? Hay toda una teoría de esto, pero no lo vamos a ver acá porque pues no es relevante, más bien para fines del curso no es relevante. ¿Por qué quiero ver esto? Porque van a empezar a leer o van a encontrar artículos con la notación de Dirac y quiero que sepan qué es eso, ¿no? ¿Ok? ¿Todos alcanzan a ver? ¿Todo bien? Sí, Doc. Todo bien. Ok. Bueno, voy a borrar acá. ¿Está bien? Bueno, si nadie dice nada. Ya se está cayendo mi pizarrón, no tiene ni una semana, perdón. Lo voy a arreglar esta semana. Todo chueco. Ok, vamos a ver. Entonces tiene ciertas propiedades, suma, multiplicación, etc. Vamos a poner nada más ciertas propiedades. Las propiedades son las siguientes. Una, que es la suma, es decir, si yo puedo sumar 2 kets, me puede dar otro ket. 2, multiplicación, es decir, tengo un número, un parámetro que vive en el espacio de los complejos, por lo tanto, C por el ket alfa va a ser alfa por el ket, ¿sale? Ok, y otra tercera que existe el ket nulo, ¿qué quiere decir? C alfa vale 0, si solo si, vacío. Eso también puede. ¿Ok? Entonces, ojo, ¿para qué me sirven los operadores? En mecánica cuántica, eso lo saben los ingenieros físicos que llevan su curso de mecánica cuántica. Si yo tengo un operador, ¿sí? Un operador cualquiera, le llamamos A, me va a dar un eigenvalor. A minúsculo. En pocas palabras, véanlo de esta manera. Si yo tengo un extractor de jugos y tengo, ¿qué hace el extractor de jugos? Saca jugos. Le vas a poner mandarina, le vas a poner naranjas, por lo tanto necesitas el producto. Por lo tanto, el extractor de jugos con naranja no vas a esperar que te dé una rachera, un pollo. O sea, de esa dimensión es esto. Este ejemplo, esta analogía es para que entiendan qué es lo que van a hacer. Si yo este operador le aplico a un estado, es decir, A, para que tenga sentido, para que el extractor de jugos saque jugo, necesito algo. Jugos, las naranjas. Entonces necesito aplicarlo a un estado que se le va a llamar A. ¿Ok? Y esto me va a dar, fíjate, este es como este es el estado físico y tengo que seguir ahí mismo. Por lo tanto, el producto de la solución se va a llamar A. Este es el eigenvalor. Por lo tanto, lo que yo quiero decir es que esto cumple esto. Esto se cumple siempre. Cuando yo aplico un operador a un ket, me tiene que dar un eigenvalor. Sí, solo si si el operador se construye en términos de esta base, me da un eigenvalor. Por lo tanto, es un eigenvector. Esto ya lo saben desde su primaria y van a ver por qué. De alguna manera para relacionarlo. Ahora, un operador. La pregunta que es una observable. Bueno, un observable tiene que tener unas ciertas propiedades. Que un operador que sea hermítico
Hermítico significa que sea transpuesta, complejo y conjugo. O también puedo aplicarle compleja y conjugar y luego le saco la transpuesta. Como todos los elementos de A pertenecen al espacio de los números complejos, cuando un operador cumple la siguiente propiedad que operador A, esto es daga, significa que es transpuesta, no significa, no se vayan a persignar, ateos, ¿sí? Esto es una daga, significa que si el operador, si lo transpongo y lo conjugo, me da el mismo operador, estos operadores tienen un nombre especial y particular, se les llama observables. ¿Ok? Y esos observables son ni más ni menos que, en el caso de la ecuación de Schrödinger, es H va a ser ¿qué cosa? La energía. Por lo tanto, en la ecuación de Schrödinger, el hamiltoniano es ni más ni menos que un observable, porque el hamiltoniano es hermítico. Bueno, eso ya lo saben de su mecánica cuántica, eso es... Sí, Ana Paula, eso lo vieron de manera muy profunda en su curso de mecánica cuántica, ¿sí o no? Bueno, no sé si con la notación de Dirac, pero sí vieron, al menos yo espero, lo que implica un observable. ¿O no, Paula? Sí. Ramonsky. Sí, profe, sí lo vimos. Qué buena onda. Ay. Hola. Miren. Está tomando clases también. Y le va. A ver, ¿qué es un observable? Bueno, está aquí, que está haciendo mucho calor. Ella es mi leva. Ok. Hasta aquí hay dudas. Mire, esto es una notación nueva. Hasta cierto punto va a ser difícil. Pero... Ay, ¿cómo decirles? Tampoco se trata de que se crean todo. Pero hay muchas cosas que son tan abstractas que no hay que preguntarse mucho. Ahora, a ver, entonces los operadores que son hermitianos o hermíticos son observables. O sea, un observable en mecánica cuántica proviene de un operador y ese operador tiene que ser hermítico o hermitiano. Pero un operador por sí solo no necesariamente tiene que ser hermitiano. O sea, ¿a qué me refiero en mecánica cuántica de los operadores hermitianos? Los operadores hermitianos son los que voy a observar en el laboratorio. Por eso es la importancia. Pero en mecánica cuántica yo me puedo hacer de muchos operadores para sacar información. Por ejemplo, yo tengo un aparato de medición y quiero estudiar un sistema en donde yo le saque las propiedades magnéticas de un sistema. Es decir, yo tengo un sistema que se polariza bajo ciertas condiciones, le pongo un campo eléctrico y se polariza. ¿Sí? Bueno, pero resulta que mi aparato de medición o mis instrumentos de medición no mido directamente esa polarización. Entonces, pero yo puedo sacarle la información a través de la mecánica cuántica. ¿Cómo? Bueno, estamos hablando de ese fenómeno, ese sistema que se a nivel microscópico, ¿no? Atómico. Entonces, si yo no puedo llegar directamente aplicando al operador, el operador va a ser tu instrumento de medición de alguna manera. No necesariamente tiene que ser hermítico, ojo. Este operador tiene que aplicarse a un ket. Si yo no lo puedo operar directamente, puedo construir una serie de conjuntos o de bases para poder aplicarlo. ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo lo aplico a un estado B, este A tiene que, si está construido en la base de A, pues yo puedo aplicar esto. Pero resulta que esto es una base diferente que no se construye con A. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo opero con esto? Resulta que yo lo puedo hacer si le voy a multiplicar algo que se llama identidad, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya se puede operar. ¿Qué quiere decir?
Si yo quiero sacar la información, aquí quiero ver el sistema polarizado, pero no cuento con mayor información, pero solo cuento con un operador, en el paso intermedio yo debo de construir, puedo ser capaz de construir para sacar la información a esta cosa. Bueno, para que me vayan entendiendo. ¿Qué pacho? Es que no me quedó muy claro un punto. Ya ves, Ni yo, hace rato yo no había mecánica. dicho. No. Es que en el KET, al principio había dicho que por sí mismo no tiene sentido físico, como la función de onda. Pero ahorita ya no entendí si lo que también está diciendo es si el operador también por sí solo no tiene sentido, ¿no? Porque no le aplicas una función y te va a dar un valor que es el observable. Entonces, ya no entendí si cuando aplicas el operador junto con el KET te da el observable, porque aquí no sé si el KET está tratando como función y te va a sacar el eje en valor. Ya eso ya no me quedó claro, o sea, o la combinación de ambos es lo que te da el observable, y cada uno, es que volviendo a la analogía de el extractor de naranjas, entonces ¿cuál sería la naranja? Imagínate la analogía, estamos en un bosque, si se cae un árbol, ¿se escucha? Ese es un, ¿cómo se llama? Postulado filosófico, ¿no? Ajá, chino. No vamos a llegar a eso. Simplemente el KET por sí solo no tiene sentido físico. O sea, pero tiene toda la física del sistema. ¿Cuándo va a tener sentido físico? Cuando se le aplica un operador. Pero un operador, si es hermitiano, es un observable. Es decir, es algo que puedes medir en laboratorio. ¿Sí? Ok. Ya va. Ok. Ya, tranquila. Está paseando. Bueno, aquí va con la analogía de que ustedes ya saben en primaria. Ustedes saben que en el espacio de los reales, fíjense, en el espacio de los reales, R2, tú formas esto, X y Y. Eso ya lo sabes, esto es de primaria. Pero tú sabes que para construir la recta numérica necesitas los vectores unitarios I y J. ¿Cuál es tu base? I y J, ¿qué propiedades deben de tener? Bueno, vectorialmente es 1, 0 y 0 y 1. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí no, Ramonsky? Sí. ¿Mejor o peor? Se ve igual, profe. Creo que incluso se ve mejor sin el foco. Sí, se ve mejor así. Oye, entonces, cualquier función que yo ponga acá, es combinación lineal de esto. ¿Qué me refiero? Que si yo tengo una función f de x, y, vector, voy a tener una combinación lineal de x, y más y, j. ¿Es o no es verdad? Es más, le pongamos r, un vector r. Cualquier punto en el espacio, r va a tener coordenadas x, y, va a tener como este vector r o un punto en el espacio vectorialmente, lo voy a construir con la combinación lineal de i, j. Entonces, cuando yo tengo la siguiente ecuación, 3x menos 5y igual a 7, menos x más 8y igual a 0, y cuando resuelven ese sistema de ecuaciones, tienen que encontrar x tanto, por ejemplo, menos 4 y 1. Es un decir, no sé si tengo la solución de esta cosa. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que haces de alguna manera? Matricialmente, diagonalizas, ¿no? X y Y. ¿Sí? ¿Ya se acuerdan de eso? Está enojado Alexis. ¿Sí? Alex Dario está encabronado. Sí, es como que, pues, ¿por qué me está enseñando esto de la primaria? Pues para entender lo que es Brass y qué es, cabrón. ¿Ok? No te enojes, Alex. Estoy tratando de ser lo más didáctico. Créanme que cuando me sonrojaron esto en la maestría, no me dijeron nada. Esto, pues, ahí va el texto de posgrado y a ver si le entiendes, güey. Entonces,
Yo trato de explicar esto para ver si queda un poquito más claro qué va a ser una base en la notación de Dirac. Y es muy fácil para mí, de alguna manera, porque tiene las mismas propiedades de álgebra lineal en cualquier espacio vectorial. La única diferencia es que en el espacio de Katz son el espacio de los complejos. ¿Está claro? Ahora, en 3 dimensiones, en R3, tenemos esto, X, Y y Z. Por lo tanto tenemos I, J y K. Entonces, ¿cuál es la base? I, J y K. ¿Qué propiedades tienen? Tenemos que I, J y K son ortonormales y ortogonales entre sí. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, entonces, para la Z más grande esto es X menos 3Y menos 7Z igual a 1, menos X más 5Y más 8Z igual a 4, y 8X menos 7Y más 11Z igual a menos 4. Y cuando tú resuelves todo esto, es resolver, acuérdense, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Cuando pasa esto, encuentra los valores de X, Y y Z. Si tú encuentras un renglón igual, significa que estos dos, este no es linealmente independiente. Eso es lo que tú sabes, y es lo que tú haces en cálculo vectorial, ¿ok? Espérame tantito, voy a... ¿Sale? Deme 2 minutos. Ok, ¿hasta aquí dudas? ¿No? Bueno, entonces esto ustedes ya lo saben algebraicamente. Entonces, cuando un renglón o una columna es igual a 0, significa que esta es combinación lineal de la otra. Lo que queremos es que todos sean linealmente independientes. Y se acuerdan que construyes también los eigenvectores. Eso es lo que se hace en álgebra lineal. Entonces, todo lo que viva en R3, una función, cuando ven ustedes un cálculo multivariable, es combinación de X, Y y Z. Pero ¿cómo lo construyes? Necesitas 3 vectores unitarios, I, J y K. Pero I, J y K necesitas saber o necesitas cumplir que son ortogonales y ortonormales. Y todo lo que lo multiplicas acá son escalares. ¿Sale? Eso ya lo saben, eso no me voy a meter en esto, pero para que vean un poco para dónde va. Si yo tengo R4, 4 dimensiones, voy a tener I, J, K y L. ¿Cómo se ve esto? Ahora ya dibujarlo ya no sé. Pero matemáticamente yo sé que I, J y K, ¿cómo tienen que ser entre ellos? Unitarios, ortogonales y ortonormales. Si tengo 5 dimensiones, I, J, K, L, M, N. Matemáticamente puedo inventarme una dimensión de un espacio de N dimensiones, finito, ¿sale? Entonces, ¿qué debe de cumplir? Siempre y cuando cumplan
que sean ortonormales. ¿Cómo se ve ese espacio? La neta, los topólogos, los que hacen topología, los que hacen física de partículas, pues esto, o relatividad especial, son los que andan fumando esto, pero la neta yo ya no sé. Hasta aquí, yo me quedo hasta R4, R3, ¿no? Pero bueno, ¿a qué vamos? Voy un poco a esto. Si yo le aplico un operador a esta base, pero este operador, si no está construido en términos de esta base, no le puedo sacar nada, ¿sí? Entonces, pero sí le puedo sacar información si construyo otras cosas. A eso iba. Entonces, para que vean cuál es la información que yo debo de tener, o la idea que yo debo de tener, que es independencia lineal, que sean linealmente independientes, que sean ortogonales, que sean ortonormales, que cumplan ¿cómo se llama? Que se pueda reconstruir otro espacio usando el proceso de Gram-Schmidt. Eso no sé si lo vieron en la álgebra lineal. El proceso de Gram-Schmidt es muy sencillo y básico, que significa que yo puedo extender una dimensión usando otras. ¿Qué quiero decir? Yo puedo hacer, y eso sí lo vieron, creo que en cálculo vectorial, que yo puedo construir un vector ortonormal dado otros dos. Claro que sí. Simplemente tengo que asegurarme que el producto interno de ellos sea 1, más bien sea 0 entre ellos, ¿sí? En pocas palabras, si yo tengo estos dos vectores unitarios, ¿lo ven? Así. ¿Puedo construirlos? ¿Puedo construir un tercero? Sí. Siempre y cuando sea ortonormal de los otros dos. ¿Sale? Bueno, bajo ciertas propiedades. Pero eso se ve, ese es el proceso de Gram-Schmidt que se ve en álgebra lineal. ¿Sale? Bueno, se debería de ver en álgebra lineal, pero no sé. Bueno, no me voy a meter en ese rollo. Ahora, vamos a ver. Si el operador A aplica a este estado, este operador, si está construido en A, entonces me va a arrojar un engevalor. Eso es lo que quiero decir. En pocas palabras, si ya tengo las naranjas y tengo el extractor, pues me va a dar un jugo. Pero supongamos que no tengo eso, entonces no lo puedo hacer. ¿Ok? Va. Ahora, por ejemplo, yo puedo definir lo siguiente. Un estado físico, ya dije, se representa con un ket, que es alfa. Este es un estado físico. ¿Qué quiere decir el estado físico? El estado físico te da toda la información del sistema. Es como la función de onda. Pero la función de onda tiene información, sí, de los orbitales, si es degenerado, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo voy a saber eso? Pues tienes que hacer algo, tienes que aplicarlo y resolver la ecuación diferencial, que al final, esa ecuación diferencial o la ecuación de Schrödinger es un operador. O sea, la función de onda, si lo ven así, no tiene sentido físico per se, por eso les decía. La función de onda no tiene sentido físico, pero sí tiene toda la información del estado físico. Pero no tiene sentido porque por sí solo no va a dar información, necesita de algo para entenderlo. Ese algo es un operador. En este caso, el estado físico es alfa. Entonces, yo le tengo que aplicar un operador para sacarle la información. Es como, otra analogía, es como si ustedes tuvieran una autopista, perfecto y súper padre, ¿no? Que conecta de aquí de Querétaro a la hermana República de San José el Alto, por ejemplo, ¿no? Imagínense, una autopista bien chida, una autopista de lujo. Y dices, bueno, está la autopista, pero no tengo un transporte o no hay un transporte para transitarlo. Bueno, véanlo de esa manera. Si tengo la autopista súper bonita, pero no tiene sentido si no hay un transporte, pues. Véanlo de esa manera. Bueno, es otra forma de verlo, bueno, como yo lo trato de explicar. Entonces, un estado físico, yo lo puedo expresar en términos de una base. Esta base consiste en información de mi espacio de Hilbert. Otra vez, este es un estado físico.
Para sacar la información, yo necesito un operador. La pregunta es, ¿ese operador debe de estar construido en términos de una base? ¿Qué base? Vamos a ver que eso, hay una base particular o que va a salir de manera natural. Por lo tanto, yo lo puedo escribir así. Alfa lo puedo escribir como la suma de A', CA', A', donde A' es una base. Esta base tiene ciertas propiedades, que es ortonormal, ortogonal. Alguien me puede decir, achis, los mariachis, como diría Tintán. ¿Cómo llega a esto? Vamos a ver. ¿Sí les platico o no les platico? Luis Manuel, si quiere o no quiere, estás enojado. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Por favor. No, Luis Manuel ya está. Sí, doctor, por favor. Ya estás durmiendo. No, no me estoy durmiendo, estoy escribiendo. Raimundo. ¿Sí está Raimundo? Aquí estoy, doctor. ¿Cómo va la obra en su casa? ¿Ya acabaron? Ah, eso hasta me puso está en la sala el cabrón. Eso es todo. No, pues es que siguen acá en proceso. O sea, mi cuarto está todo hecho un desastre porque hay un montón de muebles, entonces no me puedo instalar ahí. O sea que ya lo sacaron a... Duermen en el patio. Hijo de chingada. Más o menos. Está bien. Dale, pues, vamos a continuar. Muy bien, entonces, es un poquito aburrido. Más que aburrido, es muy abstracto. Entonces, vamos a ver. Entonces, ya vimos que hay un espacio dual, ¿sale? Entonces, hacia acá vamos. Toda esa parte es construir esta base. Se los voy a adelantar de una vez. Esta base va a ser ni más ni menos spin up y spin down. ¿Ya? Es el experimento de Sternberg. Les pedí que estudiaran el experimento de Sternberg, ¿no? ¿A inicio? ¿No? Bueno, entonces lean esta parte y ya termino la clase. No, vamos a... El experimento de Sternberg. Sternberg. ¿Sí? Es el experimento donde descubrieron que era el spin-up y spin-down, ¿ok? Bueno, véanlo, creo que vienen en todos los libros de mecánica cuántica, incluso hasta el Griffith, aunque ese para mí no es libro de mecánica cuántica, ese es como que, no sé, algún librito así que bien, para mí no es cuántica. Cualquier libro de mecánica cuántica empieza con el experimento de Sternberg, porque es el que imprime spin-up, spin-down, pero bueno. Entonces vamos a ver que la base va a ser eso, ¿ok? Bueno, vimos que hay un espacio dual. Si yo aparezco aquí, el Ket, está el Bra. Es como el Espíritu Santo. Si está el Espíritu, está el Santo. Si está el Santo, está el Espíritu. ¿No? Y si estaba el Santo, estaba el perro aguayo. El perro aguayo con el Santo. Entonces, siempre están los rudos y los técnicos. De esta manera también, Bras y Ket, espacio dual. Si yo analizo en el espacio de los Ket, automáticamente ya estoy trabajando, hay algo que está trabajando en el espacio de los Bras. Y si yo trabajo en el espacio de los Bras, automáticamente ya estoy trabajando en el espacio de los Ket. Trabajando entre comillas. Simplemente hay que tener ciertas propiedades. Por ejemplo, si esta es una base A', 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 ¿cuál es la propiedad? Que A con A', 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 son ortogonales. Es como mi J y K. Esta es I, J y K en esa notación. Estos son los Kets. En el espacio de los Bras voy a tener la siguiente base. A', A', A'. A eso yo me refiero. Que si está el Ket A', automáticamente está el Bra'. Si está el Ket A', está el Bra' A'. Si está el Ket A', aparece automáticamente. ¿Sí? Es el espacio dual. Bueno, las propiedades son las siguientes. No los quiero aburrir con tantas propiedades. Me gustaría ir más
no vamos a ver tantas propiedades. De hecho, esto es un curso completo de mecánica cuántica de posgrado, pero la intención es que cuando lean un artículo no se pierdan, ¿vale? Digan, ahora ya entiendo qué es esto, ¿vale? Obviamente hay mucha teoría de esto. Propiedad 1 es si tengo alfa más beta, en el espacio dual es alfa más beta. ¿Sí lo ven? 2. Si yo le multiplico C, acuérdense que C pertenece al número de los complejos. Si C le multiplico a alfa, en el espacio de los bras, el ket es el bra. ¿Sí lo ven? Pero el escalar que le estoy multiplicando ya no es cualquier escalar, sino es el conjugado. ¿Sí? Aquí es esto, pero porque este escalar multiplicado, como este escalar viene en los complejos, en el espacio de los bras, este va a ser el conjugado. ¿Ok? Entonces, eso es interesante. Entonces, bueno, se tiene eso. Entonces, vamos a definir el producto interno. De hecho, en muchas universidades, bueno, no sé si en todas, pero al menos en la UAM, en física, antes de llevar el curso de mecánica cuántica, tienes que llevar 2 cursos de álgebra lineal que dan los matemáticos. Y de hecho, no sé si les comenté, pero el filtro de la carrera de física en la UAM no es una materia de física, es álgebra lineal. Y si no pasabas las álgebras lineales, a muchos les daban de baja de la carrera. Y si pasabas álgebra lineal, había un chiste. Prácticamente ya tenías media carrera en tu bolsa. Porque si no pasabas la materia de álgebra lineal, no podías tomar ecuaciones diferenciales 2 y no podías tomar electrodinámica, no podías tomar cuántica y física estadística. O sea, prácticamente cursar álgebra lineal es el filtro de la carrera de física en la UAM. Por eso es importante primero llevar álgebra lineal, porque esta notación sale automático. O sea, sí hay cosas un poquito diferentes, pero toda la notación, por ejemplo, conceptos como el producto interno, eso ya lo conocen ustedes de álgebra lineal, ¿no? Ahora vamos a definir el producto interno en la notación de Dirac. La notación del producto interno va a ser la siguiente. Beta, alfa, beta es otro estado, ¿sale? Va a ser igual como, lo puedo definir como beta punto alfa, ¿sí? Si le multiplico un bra con un ket, es esto, ¿sale? También es equivalente, ojo, fíjense lo que quiero decir. Esto se le llama un ket. Esto matricialmente va a ser un vector columna. Véanlo de esta manera. El bra va a ser un vector, ¿qué cosa? Renglón. Por lo tanto, si yo multiplico esto por esto, ¿qué creen que me va a dar? Me va a dar un número. Por lo tanto, si yo trabajo con todo esto, el ket me va a representar un vector. Si yo trabajo con el bra, es otro vector. Y en el producto interno va a ser un número. Por eso la siguiente propiedad. Yo lo puedo cambiar, y esto es alfa, este ket se convierte en un bra, y en un bra se va a convertir en ¿qué? En un ket. Pero como va a ser un número, lo tengo que conjugar. Porque es un número en donde vive. En los complejos. ¿Ok? Trivial, ¿no? Esto está muy fácil. Entonces, fíjense, si me dicen si pueden ver el color verde, por favor. Si yo tengo este caso especial, alfa igual a alfa asterisco, por ejemplo,
Esto implica qué número, cuando lo conjugo, es el mismo. ¿En dónde vive? Pues en los reales, ¿no? Y eso me importa, porque son los reales, son los que yo mido en el laboratorio. Entonces se define lo siguiente en postulado. Alfa con alfa tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sale? Entonces se define como la ortogonalidad como beta alfa es 0. ¿Les recuerda el producto punto de I punto J? ¿Cuánto valía I punto J? 0. 0. Créanme que esta parte, cuando yo estudiaba el producto interno, el producto escalar y el producto vectorial en cierta universidad de paga, que no quiero decir su nombre, créanme que casi me aviento yo del tercer piso del salón, que no. Pero bueno, es lo mismo. Implica que son ortonormales. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿se acuerdan que un vector también lo pueden hacer unitario? Pues también acá. Fíjense cómo. ¿Cómo? Yo lo puedo hacer como alfa gorrito, como alfa ket. Este si no es ortogonal, lo puedo convertir con esto. Alfa con alfa. Producto interno. ¿Saben qué es esto? Bueno, traducido en lo que ya conocen, alfa puede ser la integral de menos infinito a infinito de phi de alfa por phi de alfa de tau. ¿Y cuánto tiene que valer esto? 1. Es lo mismo, con otra notación. ¿Vale? Bueno, pues ¿se acuerdan que hacían esto cuando hacían un vector unitario? El vector entre la norma, que esté normalizado. ¿Y ya? Bueno, operaciones que se puedan hacer, chicos. Ya sabemos que podemos sumar brass con ket con kets, brass con brass. El producto interno. Lo que no está permitido es lo siguiente. Hay una escalar por un bra, una escalar por un ket. El escalar por el ket me da el escalar por el ket. El escalar por el bra, acuérdense que en el espacio dual el escalar es conjugado. Lo que no se puede hacer es lo siguiente. Bueno, espérate. Alfa con beta sí se puede hacer. Y esto se define como un operador, le vamos a llamar O. Esto es una matriz 1, 0 por 1, 0. Por ejemplo, ¿cuánto me da esto? ¿Sí? Vector columna, vector renglón, me va a dar una matriz. Entonces, ¿yo puedo multiplicar un ket por un bra? Sí. ¿Qué me va a dar? Una matriz. Y esa matriz es un operador. Esto se le llama producto interno y tiene que ser mayor o igual a 0. Si es 0 es que es ortonormal. Y si es mayor que 0 es un número. Lo que no se puede hacer es bracket punto ket. Esto no existe. No existe de manera trivial, pero sí existe si nosotros lo reconstruimos y le ponemos alfa. Esta cruz se llama producto directo, o alfa se le llama suma directa, producto directo, perdón, nada más.
¿Qué hace esto? Bueno, es el inicio de la notación de espectroscopía. ¿Qué dice la notación de la espectroscopía? ¿Qué es la notación de la espectroscopía? Supongamos que esta es una molécula con spin 1,5. Interacciona con otra molécula con spin entero, 1. ¿Cómo puedo sumarlos? Sí lo puedo sumar y esto se llama producto directo. ¿Ok? En pocas palabras, esta es una matriz de 2 por 2 y aquí es una matriz de 3 por 3. ¿Lo puedo multiplicar? Sí, es completando una base y me va a dar una matriz de 5 por 5. Y los coeficientes que están ahí son coeficientes que se llaman los coeficientes Clebsch-Gordon y te mantienen esa información. Hasta ahí lo dejo, no me interesa conocer más. ¿Qué pasó, mi Lebra? ¿Qué quieres? ¿Quieres tomar clases? ¿Quieres salir? Espérame. Vete para allá, vete para allá. Vete para allá, mami. Perdón. Está haciendo un calor chino. ¿Cómo dijo que se llamaban los coeficientes? Pensé que mi mascota. No, tacho por eso. No. Lo principal es una mascota, profe. ¿Esto qué? ¿Cuál? ¿Cómo están los coeficientes de Clebsch-Gordon? A ver, cuando yo quiero sumar, lo que estoy haciendo, estoy sumando dos espacios vectoriales diferentes, o dimensiones. Y en la realidad, aterrizado, significa que yo tengo una molécula spin 1,5 con otro spin entero. Y eso pasa en la realidad. Yo tengo un sistema en donde estoy incidiendo una onda incidente, quiero juntar o sumar dos moléculas, me va a dar un spin entero. El punto es que cuando yo haga esta operación, para la información inicial que tiene esta molécula, con esta molécula va a estar contenido con algunos coeficientes. Estos coeficientes se le llaman los coeficientes de Clebsch-Gordon. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, resulta que yo tengo, tú sabes este proceso, pero va a venir otra persona que va a llegar y ya conoce el proceso completo. Dices, pues ya sumé una molécula A más la molécula B. Veanlo como química, reacción química, ¿no? C más D, no sé. Eso es lo que pasa realmente en las reacciones químicas. Ahora traducido en mecánica cuántica es esto. A más B me da C y D. No sé. Tú llegas a, si tú sabes esto, sabes llegar acá, pero de alguna manera tú también tienes que regresar. Eso es lo que te dice la química, ¿no? Bueno, entonces, si tú tienes esta parte, tú dices, entonces ya tengo C más D. Pero esto se obtuvo de una información de unas moléculas que tienen ciertos espines. Entonces la única información o donde yo puedo regresarme es conocer estos coeficientes, que son los coeficientes de Clebsch-Gordon. Y son sumamente un poquito más complejos y más difíciles, pero eso no los voy a marear con eso, ¿ok? Nada más es información para que sepan cómo se usa esto en la vida real. Y esto es lo que usan es espectroscopía. ¿Sí? Este es el lenguaje de espectroscopía. Es conocer los espines totales. Entonces, para resumir esto, no puedo aplicar una operación que es Ket con Ke ni Bra con Bra. Si Ket con Ke no se puede, automáticamente Bra con Bra no se puede. Pero sí se puede hacer lo que se llama producto directo. ¿Sí? En pocas palabras, estoy completando una base. Es decir, tengo una matriz de 2 por 2 y estoy multiplicando una matriz de 3 por 3. El resultado va a ser una matriz de 5 por 5. ¿No? Entonces, eso se ve también en el álgebra lineal. Eso se llama completar la base. Y son propiedades de que son biyectivas y suprayectivas, ese tipo de cosas, ¿no? Eso se ve en un curso de álgebra lineal, pues para mí normal, ¿no? Pero bueno. Entonces, hasta ahí quedamos. Un operador se define, ya lo borré, un operador se define como Ket por Bra, ¿sí? Que es matricial. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a escribir un teoremita. Teorema. Dice, los valores propios de un operador hermitiano
A son reales. Ya se los dije, reales. ¿Vale? Por lo tanto, los kets propios de A que corresponden a valores propios diferentes son ortogonales. ¿Sale? Es un lema nada más. Ya les había dicho que los operadores hermitianos tienen que ser, sus valores son reales. A ver, ¿a qué voy? Si yo puedo construir un operador y conozco cómo se construye, es decir, en qué base, ya la armé. Por ejemplo, demostración. Esto lo que, bueno, de manera ya más clara y más extensa, lo veo en el curso de optativa de especialidad, no sé qué número. Esto lo veo en octavo semestre para los de ingeniería física. Para los que van a estudiar física, o un posgrado afín, porque esta notación les va a servir mucho. Entonces, yo lo veo. Y están totalmente invitados. El próximo semestre posiblemente la dé. ¿Vale? Entonces, bueno. Yo pensé que iban a decir, sí, profe, voy a inscribirme. No, pues... ¿Sí o no, Almazán? Hija, no, estás durmiendo. No, claro que no, aquí estoy prestando Pregunta de atención. examen. ¿Cómo se llamaba la carta pastor verga del profesor? Si no saben esa respuesta, mira. Cuello. Ok, bueno, fíjense. Demostración. Si tengo A con A', fíjense. Este operador A, si está construido con este estado, con esta base, fíjate, esto ya es una base. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, entre alfa y A, que es un estado físico, es decir, tiene información del sistema, pero esto ya es una base. Veanlo de esta manera, este es I, J y K. Y si yo conozco I, J y K, puedo construir o observar todo ese espacio. Pero si tengo alfa, yo puedo tener una función X. Y yo quiero saber cómo se construyó, veanlo de esa manera. Este es un estado físico, esta es una base. Y esta base ya tiene ciertas propiedades ortogonal, ortonormal, y tiene estas propiedades. Por ejemplo, A', es decir, los kets propios de A, que corresponden a valores propios diferentes, son ortogonales. ¿Qué quiere decir? Si yo le aplico A B', me va a dar A B', A'. Y si yo le aplico en el espacio dual, A B' con A daga, me va a dar A B', fíjense. Algo que no les dije es que, aquí voy a hacer un espacio, A con A, me va a dar A, en el espacio dual, perdón, es A, este operador es A daga, no es conjugado. El A daga es complejo conjugado, ¿sale? Este es el espacio de los kets y este es el espacio de los bras. Así es como se ve el operador, ¿vale? El operador, si lo aplico a un ket, en el espacio de los bras, es que este operador es daga. Significa que complejo, el daga significa, no se vayan a presionar, es complejo, ¿sí? Y transpongo, ¿sale? Entonces, en el espacio de los bras, es esta daga, significa que la va a aplicar a los bras. Por eso, si esta es una base, y está formada, y este operador se forma en esta base, me va a dar un número, que es un equivalor. Es A B', pero ¿qué cosa? Conjugado, ¿sale? Entonces, fíjense. ¿Qué horas son? ¿Qué clase tienen después de esta, chicos? Nanoformulaciones para la industria. ¿Cómo? Nanoformulaciones para la industria. Ay, cabrón, suena chido. ¿Qué ven ahí? Pues básicamente la nanotecnología en cualquier tipo de industria. Hay un niño por ahí, y no es mío. Sí. No, es mi prima.
Ah, ok. Niño acá. Se va a soltar el rumor que así como niños crudos. Están ahí para la comida. Niños crudos, después de unos ritos diabólicos. Entonces, ven eso. ¿Y qué tal está? ¿Está chido el curso? ¿Sí aprenden? Bueno, a mí sí me gusta, es interesante. Bueno, en realidad, realmente pues no estaba muy familiarizada con la industria porque pues no es un ámbito que me guste, pero pues como que nos los han sabido explicar bastante, de una forma bastante atractiva, ¿no? Llevamos como un proyecto semestral y así. Pregunta, ¿y ese profesor que les da está involucrado en la industria o tiene conocimiento? Estuvo en la industria y ahorita pues creo que bueno, es investigador, ¿no? Pero ya estuvo trabajando en la industria, o sea, sí tuvo ya su paso por ahí. Ah, ahora, pues interesante, ¿no? Entonces, creo que esa materia, entonces, si no me equivoco, que llevan, ¿es nueva del plan de estudios o ya la llevaban antes? Creo que con la reestructuración que hicieron sí fue en materia nueva, esa porque también agregaron nanotoxicología, pero esa pues la llevamos hasta los siguientes semestres. Ah, bueno, está bien. En la sección yo me quiero enterar qué están haciendo después de su clase, de física computacional. Ok, qué chido. Bueno, faltan 10 minutos para que no nos alarguemos más, porque es muy, muy fácil que yo me pierda en esto. Me pierdo en el sentido que me extiendo, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos esto. Entonces, lo que vamos a hacer esto es, fíjense, lo voy a multiplicar a prima, bra, fíjense, a bi prima, a, ¿qué es lo que estoy haciendo? A esto le multiplico a bi prima, ¿sí? Y aquí le voy a multiplicar el ket a prima a todo esto. Y lo voy a restar, ¿sale? Entonces me queda, fíjense, por regla, es que primero aplico el operador por el bra. Ya vimos cuánto vale. A prima, valor, ¿en qué valor? Número, por el ket a prima. Pero como es un número, sale del producto y puedo escribirlo a prima, a bi prima, a prima, ¿ok? Por otro lado, también tengo a prima, a daga, ¿sale? ¿De qué lado? ¿Sale? De hecho lo que hice fue, perdón, más bien a esta, la voy a multiplicar, aquí le voy a poner el puntito, porque no tengo pizarrón, le voy a multiplicar el ket a prima, ojo, ¿sale? Y esta, con esta lo voy a restar. Entonces me queda a prima, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es aplicarlo, aquí se la presión de aquí para acá y aquí de aquí para acá. Al haga con esto, me queda el ket a prima, a bi prima, acuérdense, conjugado con a prima. Como es un número sin pérdida de finalidad, sale del producto interno, entonces me queda a bi prima conjugado por a prima, bi prima, a prima. Entonces, lo resto. ¿Qué me va a quedar? Fíjense, me va a quedar lo siguiente. Cuando lo reste, me va a quedar. Me va a quedar lo siguiente. Esto menos esto, ¿cuánto me queda? A prima menos a bi prima, ¿vale? Conjugado a prima, coma, a prima, porque son las mismas, ¿no? Me queda, es esto con esto, ¿no? Bueno, si son ortogonales, ¿esto cuánto tiene que valer? Esto con esto tiene que valer 0. Por lo tanto, estos coeficientes, hay dos cosas. La probabilidad de uno es o esto es 0 o este es 0, ¿sale? Entonces, la probabilidad de 1 es que sea 0 igual a' menos a bi' conjugado sea a' a bi', ¿sale? Si esto es diferente de 0, entonces lo que es 0 es esto, ¿ok?
¿Qué significa? Que A' es igual a B' conjugado, que significa que son reales y las mismas. Por lo tanto, esto va a implicar que A con operador A con adaga, si aparece esto, significa que el operador con el que estuve trabajando, para que sea cero, la única manera que sea cero es que el operador sea hermitiano, ¿vale? Es una demostración de que los operadores son hermitianos. Probabilidad 2. Me dice, por lo tanto, si es hermitiano, es inobservable. Probabilidad 2. 0 igual a A' menos a B' conjugado A' a B'. Si esto es diferente de 0, esto tiene que ser 0. ¿Y cuándo pasa? Sí, solo sí, A' con A B', si es 0, implica que son ortogonales. Es decir, son elementos de una base I.J. ¿Sí se acuerdan de eso? Es I y J. Por lo tanto, el producto interno es 0. ¿Vale? Entonces, la única opción para que sea eso, aquí voy a definir lo siguiente. Que para que sea A' sea 0, es 0, sí, solo sí, A' es diferente de A'. Y vale 1 si A' es igual a A'. Bueno, ¿se acuerdan de la delta de Kronecker? Pues es esto. 0 si son diferentes. ¿Y cuánto vale 1? Si son A'. A' es igual a A'. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo escribir ese producto interno de la base, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Como A' como una delta. Acuérdense que la delta es 0 o 1. ¿Ok? Bueno, en la siguiente clase vamos a demostrar que un estado es la suma de A', de C' A. ¿Sale? Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Doctor, ¿Quién habló? vaya. Maya, Me quedó como una duda. En el primer caso donde dice que el ket es diferente de 0, bueno, ¿podría volver a explicar esa parte? Porque ya ve que comentó que era un operador hermitiano. Ah, la de abajo. Esa parte. Bien. Aquí le multipliqué a B' y a este le multipliqué a A'. Lo resto, y yo digo que del lado derecho, que es esto menos esto, es 0. La única manera es de que los operadores sean hermitianos. ¿A qué me refiero? Si es 0 de este lado, si yo resto, bueno, si resto esto, hay dos opciones, o este 0 o este 0, para que me dé 0 de este valor. La primera parte, estos son ingevalores, son números. Si esto es diferente de 0, la única opción que sea 0 esto. Por lo tanto, si es 0 esto, implica que estos son iguales. A' igual a A', conjugado, el único número que se conjuga a sí mismo y te da el mismo valor es un número real. El 3 conjugado es real, sigue siendo 3. Por lo tanto, la única opción es que pertenezcan los números reales. Y esto va a implicar que cuando yo tenga A daga menos A, significa que es 0, significa que el operador es hermitiano, porque sus ingevalores que están resultando son reales. La segunda opción, si esto es diferente de 0, la única opción es que estos sean ortogonales. Es la definición de ortogonalidad. Y se representa como una delta. ¿Ok? Ok. Sí, doctor, gracias. Bueno, es todo. ¿Dudas, preguntas? Ramonsky, tarjetón, ya está despierto. Vamos a ver, Ramón ya se fue a su casa, yo creo. No, profe, aquí sigo, voy a decir. Apenas se acaba de unir, José Ramón. Joder, No, profe, me acaba de salir, es que sin querer acá
tuve un misclick y cerré sin querer la pestaña. Qué chistoso. Bueno, hay dudas. ¿Alguien ya había visto esta anotación, chicos? ¿No? En Bueno. cuántico, con el doctor Wett, creo que sí llegamos a ver un poco. Entonces ya está la clase de la próxima clase la va a dar Ramón. Entonces nos va Que dije que la vimos, pero no que han entendido, profe. No sé, no creo que hayan visto todo esto, la verdad, pero bueno, porque no hay mucho tiempo de verla, ¿no? Entonces, porque es otra notación de cómo se explica la mecánica cuántica. De hecho, este curso se parte ya del hecho de que sabes cosas de cuántica. Por eso la notación de Dirac se ve después en el posgrado, porque ya llevaste 2, 3 cursos de cuántica. Entonces, simplemente llegamos a los mismos resultados, pero con otra notación. Y bueno, más fácil, más práctica, pero muy abstracta, ¿no? Entonces, repasen esta parte, creo que no sé si viene en el libro del, ¿cómo se llama? Del Atkins, no creo que venga, pero en el CETILI sí, ya voy. Entonces, en el CETILI busquen el libro de mecánica cuántica, ahí viene un capítulo, lean eso. De hecho, les voy a decir una vez, lo tengo acá, denme un minuto, 30 segundos antes de que nos... Es Quantum, aquí está, CETILI, lo voy a subir ahorita no sé si está en la plataforma, ¿alguien puede revisarlo rápido? Si está el libro de CETILI, no me acuerdo si lo subí. No está porque solo hay uno de física estadística, el Atkins, y otro que no me acuerdo cuál. Ok, tampoco se trata de atiborrarlos de tantos temas y no van a aprender nada, ¿ok? Pero, es el capítulo 2, ¿sale? Del CETILI es el capítulo 2. Empiezan a leer todo eso. Capítulo 2 y capítulo 3 no les va a hacer mal estudiarlos, ¿no? Del CETILI. ¡Eso! Sienta. Ya acabé la clase. ¿Qué quieres? ¿Tienes dudas? También no. Ok, dudas, preguntas, ¿no? Bueno, entonces, capítulo 2 del CETILI es, vamos a revisar esas notas, ¿no? Ok. Karen, ¿todo bien? Sí, todo bien, doctor, gracias. Me acuerdo de usted porque no me acuerdo en qué clase estaban podando su jardín. Yo también, no sé qué día, yo también estoy así como que no me han dicho cuándo van a venir a podar. Pero bueno. Perdón, creo que se escuchaba muy feo. No, yo también estoy pendiente de eso porque a veces llegan y a veces no reviso los anuncios. Pues ese día lo voy a tener que dar en un Starbucks. Me gusta, la verdad, no. Igual no sé, en el parque lo voy a dar, pero bueno. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. Próximo lunes, esta semana me tienen que entregar ya el avance bien hecho de parámetro de red con los pseudopotenciales. Ahora sí quiero ya un reporte decente, ¿ok? Sí, doctor. Y anexen esta parte del capítulo 2 de CETILI. Ahorita subo el libro y al menos empiecen a leer las primeras del capítulo 2, las primeras 2 secciones, ¿ok? Va a quedar un poquito claro. Nos vemos. Chao. Sí, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Ahí, quiero colgar. Hasta luego, doctor.